Hoy, martes 7 de mayo de 2024, nos reunimos nuevamente aquí en la jornada académica matutina con el fin de reconstruir un episodio muy importante de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, como fue la baja en combate urbano del narcoterrorista Iván Marino Ospina, segundo cabecilla del M-19, en un momento muy convulso en que el señor Belisario Betancur le había entregado prácticamente el país a los delincuentes. Las FARC mangoneaban desde Casaverde, el EPL en Antioquia y el M-19 por el resto del país haciendo ferias y fiestas, mientras el Ricardo Franco asesinaba inmisericordiamente campesinos e indígenas eh, en una orgía de sangre que parece no terminar en Colombia. Entonces, entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, ¿usted nos puede decir quién fue el capo del cartel narcoterrorista del M-19, Iván Marino Ospina, alias Felipe o el Terrible? Este delincuente nació en 1940 en Pereira, Risaralda, y muy joven entró al Partido Comunista porque era de origen conservador e inclusive inicialmente estuvo tentado a ingresar a las bandas conservadoras que causaban terror en el Valle del Cauca, pero fue cooptado por el Partido Conservador, por el Partido Comunista, y entonces cambió de tercio, se dedicó a formar guerrillas con el Partido Comunista y ingresó a las FARC. En las FARC, Jacobo Arenas lo quería matar, lo había enviado para Urabá, pero era para que lo mataran, entonces se dio cuenta y con Jaime Bate Mancayón se volaron de las FARC y el Partido Comunista los expulsó. Luego fundaron el M-19, pero antes de fundar el M-19 estuvo en la guerrilla venezolana. También estuvo un tiempo allá haciendo actos terroristas en Venezuela. Regresó a Colombia y fundó el M-19 con los cabecillas que crearon este grupo narcoterrorista. Y todo el tiempo que estuvo en el M-19 fue parte de la dirección de ese grupo criminal. Eh, Participó en todos los asaltos, estuvo en el robo de las armas, estuvo en el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado, estuvo en ataques en el Valle del Cauca contra las tropas y finalmente pues cayó como debía caer, como un bandido. Pero en su historial había muchos hechos, por ejemplo, por ahí en el año 67, cuando estaba en las FARC, con Ciro Trujillo hizo una emboscada muy grande que se llamó la Emboscada de las Coloradas al Batallón Vencedores. Ese es otro punto que tendremos que ver más adelante, otro hecho histórico. Y fue buscado por las autoridades y a partir de ahí comenzó su trasegar cuando fue a Venezuela y murió, y por eso el Partido Comunista lo expulsó. Eh, el hijo llegó a ser alcalde de Cali 2 veces, está tildado de ser uno de los alcaldes más corruptos que ha tenido la ciudad de Cali, y su nombre, el M-19 siempre lo ha tenido como un héroe. Fue el máximo cabecilla del M-19 un tiempo, pero la misma agrupación criminal lo removió de ese cargo porque dio unas declaraciones a la prensa que hay que asesinar a todos los estadounidenses que estaban en Colombia, y entonces generó divergencias internas y por esa razón lo relevaron. Es toda una historia de criminalidad, igual que los demás narcotraficantes y terroristas que le han hecho daño al país. Cuando cayó, venía de Libia, donde se ha reunido con Muammar Gaddafi y otros bandidos internacionales para formar una internacional del terror que la llamaban Interterror, que era reunir el yihadismo con el terrorismo de izquierda, y la Unión Soviética metía mucho la mano con eso, y como Muammar Gaddafi era un tipo rarísimo y se inventaba cosas raras, escribió un libro que lo llamó el Libro Verde de Gaddafi, con el cual promovía esa unión de yihadistas
e izquierdistas en el mundo, pues allá estuvieron los del M-19, varios recibiendo instrucciones en el Valle de Bekaa, en el Líbano, en la propia Libia y en otros sectores del Medio Oriente. Eh, Tenía contactos internacionales muy importantes en Panamá y en España, México, donde conseguía armas. Y se hizo muy viral la foto cuando el presidente Betancourt, ansioso del Premio Nobel de Paz, viajó a México a reunirse con él y salió con el cuento de que era una reunión por la paz y el país pues se conmovió bastante. Así de que la historia de este bandido es muy larga. ¿Cómo describió el diario El Tiempo el ataque terrorista del ELN contra la población civil del municipio? No, disculpe. Bueno, ¿Cómo describió el diario El Tiempo el ataque terrorista del ELN contra la población civil del municipio de Simacota? Disculpe. bueno, mire, el Valle del Cauca, los industriales agotados por la violencia del M-19 le plantearon al presidente Belisario Betancourt que asumiera los costos políticos del proceso de paz, que no era hacer el show permanente de que estaba en negociaciones y que no asumía ninguna responsabilidad, porque mientras él negociaba con estos bandidos, eran todos los días asesinatos de soldados, de policías, de campesinos, ataques a poblados, secuestros y actos criminales en el Caquetá, en el Cauca, en el Valle, Quindío, Risaralda, perpetrados por el M-19. Y aquí en Bogotá, esa actividad de ese grupo era fuerte. Entonces los industriales del Valle reunidos, así como habían hecho ya los de la costa, le dijeron al señor Belisario Betancur, bueno, ponga de serio, deje la payasada y deje de estar buscando premios Nobel y usted debe asumir la responsabilidad política de lo que está haciendo, porque Colombia no puede seguir como un garete. Pues le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no? Pero aquí está el recuerdo, que esto fue publicado el 28 de agosto del 85, que los industriales del Valle le estaban exigiendo al señor Betancourt que tuviera pantalones y que se pusiera en su puesto porque le estaba entregando el país a los bandidos. Mi coronel, algo más relacionado con el fuerte mensaje de los gremios del Valle al presidente Belisario Betancur. Pues que los bandidos del M-19 exigían el retiro del general Vega Uribe, lo tenían en la mira, porque él era el que les había hecho las operaciones después del robo de las armas y ahora que era ministro de Defensa, apretaba las tuercas duro para que los persiguieran. Además, Vega Uribe era una persona muy seria, directa en lo que decía y hacía. Entonces habían pedido que lo relevara del cargo y Betancourt lo iba a relevar, pero intervino la ANDI y otros, y dijeron, no señor, ¿cómo va a relevar al general que está poniéndole orden a esto? Y entonces ya Betancourt cambió de tercio, lo mantuvo y la ANDI envió un mensaje público reconociendo que ellos habían incidido en que el general siguiera en el cargo. Ese mismo día hubo 7 muertos en diferentes partes del país. Asesinaron a unos suboficiales, unos soldados, en distintos hechos. En Villavicencio asesinaron 2 policías. El Quintín Lame asaltó un caserío que se llama Padilla y se robó todo lo que había en la caja y la tesorería. Y en Bucaramanga, en la zona de Santander, hubo otro combate y murieron 2 terroristas de las FARC y les incautaron material de guerra. Entonces era el pan nuestro de cada día, todos los días. Por un lado, la guerra evidente, los combates, y por otro lado, la politiquería del señor Betancourt, que era una persona que vivía completamente alejada de la realidad del país, pensando por allá en pajaritos y en premios Nobel y en poesía, y completamente desfasado este señor. Y ese mismo día aquí en Bogotá, el M-19 se metió a la casa o a la oficina de una empresa de seguridad y se robó 39 revólveres. eh, ya antes se había metido al mismo sitio, a otro sitio, también se había robado otras armas de una empresa
de seguridad habían estado haciendo proselitismo en la Universidad Libre y en otros sitios. Y también en Dolores y Natagaima habían visto una presencia permanente de bandidos encabezados por Pizarro León Gómez, y inclusive el mismo Petro dice que él estuvo por allá delinquiendo y asesinando campesinos. Entonces, esa era la radiografía de lo que había en ese momento en el país. El mismo día que cayó el señor Iván Marino Ospina, en todo el país había ese cuadro tan complejo de violencia. ¿Qué otros hechos de gravedad relacionados con el narcoterrorismo comunista ocurrieron en Colombia el día antes de la muerte en combate urbano de Iván Marino Ospina, alias Felipe o el Terrible, en Cali Valle? En los límites de Quindío y Valle hubo un enfrentamiento en el río Tibil entre el ejército y bandidos del M-19. Murieron 4 que decían pertenecer a un grupo que llamaban Frente Mariscal Sucre. Se les decomisaron fusiles FAL de fabricación belga que conseguían con las Fuerzas Armadas venezolanas. Los 4 muertos eran el suboficial Carlos Alberto Gómez y Gustavo Mantilla, que eran sargentos segundos de las Fuerzas Especiales del Ejército, y 2 terroristas. Fue otro de los hechos lamentables. Ese mismo día, en el Tolima, 3 vehículos fueron asaltados por terroristas del M-19. En ese asalto estuvo Petro y estuvo Iván Marino Pizarro. Y en Cali hubo combates urbanos y murieron 2 terroristas. O sea que era por todos los lados. Al mismo tiempo, la UP y las FARC decían que estaban haciendo campaña pacífica para cambiar el país, y la Comisión de Verificación de- del del grupo que dirigía la Comisión de Paz se fue a Córdoba a hacer publicidad, el señor Betancourt, de que haya ido a verificar los hechos. Los terroristas del EPL secuestrando, robando, matando, y Belisario Betancourt enviando delegados a que verificaran, como si le estuvieran diciendo mentira lo que estaba pasando allá. Entonces, esto es largo de repetir y analizar, y parece que no tuviera fin. Un barril sin fondo. Mi coronel, ¿a qué se referían las FARC y la UP respecto a la supuesta campaña pacífica, mientras la violencia seguía latente en los departamentos de Córdoba, Quindío y Valle? Pues que ellos aprovecharon la debilidad de carácter de Betancourt y tenían a un grupo de senadores, voceros de las FARC-UP, que viajaban por todo el país legitimándolos. Y ahí están los nombres para que no se nos olviden: Alfonso Valdivieso Sarmiento, Tiberio Villarreal, Faisal Mustafa, Jorge Sedano, Gustavo Duarte y Horacio Serpa. Estos señores viajaban por todo el país, era legitimando y diciendo que iban a verificar y que las FARC sí estaban cumpliendo, y era cuando las FARC estaban creciendo más y ya de lleno en el narcotráfico. Entonces, aquí traemos y colocamos sobre la mesa, porque están las 2 realidades, ¿no? El crecimiento cuantitativo y cualitativo de las FARC y la publicidad que hacían acompañada por congresistas colombianos. ¿Cuál fue el acto populista del entonces candidato liberal a la presidencia Virgilio Barco, visitando en una humilde vivienda del municipio de Palmira Valle a la señora Liliana Mireya Bernal, esposa del agente de policía Mariano Rodríguez, asesinado por narcoterroristas del M-19 en el municipio de Génova, Quindío? Porque ya aquí vimos el asalto a Génova, que fue sangriento, que asesinaron a un capitán inclusive ahí cruzando un puente. La foto escabrosa circuló por los medios de comunicación. Y otros de los que murieron ahí estaba un agente, y la familia vivía en un barrio muy humilde en Palmira. Y el señor Barco viajó al Valle del Cauca y el Cauca a hacer campaña política. Y allá fue a la casa a visitarla, a hacer politiquería, a hacer que él estaba con el ejército, que él estaba con la policía, que él estaba con las víctimas. O sea que lo que ha hecho Santos y nosotros no es nada nuevo, pura politiquería. Y luego, pues en otros sitios dijo que él iba a acabar con la violencia, que él iba a traer unos proyectos de desarrollo. Lo he dicho, en su gobierno iba a reinar la paz y el amor, porque eso es lo que le faltaba a Colombia.
Mi coronel, ¿cuál fue la sensacional revelación de los medios de comunicación acerca de los nexos del M-19 con narcotraficantes peruanos? Resulta que las Fuerzas Armadas del Perú encontraron un laboratorio de cocaína en la selva y pues lo incautaron y al requisar todo lo que allí había, encontraron cuadernos, actas de reuniones, documentos del M-19 en sinergia con el grupo terrorista Sendero Luminoso y demostraron que había un plan que 6 meses después se materializó con la aparición del famoso Batallón América que dirigía Pizarro. Y en ese sitio encontraron pista de aterrizaje clandestino en la selva, laboratorios para procesar coca, eh, documentos, armas y capturados que confesaron tener relaciones con el M-19 y haber recibido entrenamiento de ese grupo para venir a destruir a Colombia. Entonces fue un golpe sensacional porque era la mafia peruana y ratificó por otro lado lo que decía el general Matamoros, que la narcoguerrilla sí existía y que todos los grupos narcoterroristas financiaban precisamente era de la coca y de la marihuana, y esa era su línea de acción. Los delegados viajaban y decían que no encontraron pruebas, y aparecían personas como María Jimena Duzán que todo el tiempo los ponían en el cielo en los medios de comunicación, o Juan Guillermo Ríos. Entonces era como un juego de publicidad y contrapublicidad sin que se tomaran decisiones de fondo. Además de la muerte en combate del terrorista Iván Marino Ospina, alias Felipe o el Terrible, segundo cabecilla del M-19 el 28 de agosto de 1985 en Cali Valle, ¿qué otros éxitos operacionales lograba ese día la tropa de la Tercera Brigada contra el M-19? Primero hablemos de la muerte de este bandido. Eh, la inteligencia militar determinó que había llegado de Libia, que había negociado un gran cargamento de armas, que lo tenía en varias partes, en Cali y el sur de la ciudad, en área urbana, rural, y le cayeron a las 4 de la mañana. El bandido murió combatiendo, enfrentó a la tropa. Otro que decían que era el hijo de él, también de apellido Espina, cayó allí y los demás escaparon. Dicen que Carro Loco, Pizarro Longoma estaba ahí y que huyó herido. Encontraron sangre por las ventanas donde se escapó. Fue una operación con todas las de la ley. El ejército llevó los tanques y llevó los comandos y se metieron y el enfrentamiento fue fuerte, pero la ventaja que tenían los bandidos era estar en un sitio apertrechado y cuartos. Eh, ese mismo día hubo una operación importante contra el ELN en Bogotá y cuando los bandidos del M-19 se enteraron que había caído Dalmarino Ospina, procedieron a atacar una estación de policía que quedaba al occidente de la ciudad y allí cayeron 2 terroristas más muertos. Entonces, como vemos, era una sumatoria de hechos muy fuertes. En Cali tenían unos campamentos que llamaban La Paz. Esa casa donde se realizó la operación, ellos la llamaban dizque la Casa de la Paz del M-19, y allí tenían túneles, bodegas y sitios de entrenamiento de tiro eh, seco para luego ir al monte a hacer tiro ya con munición real. Y el impacto fue grandísimo porque ese era como la semblanza del M-19 y caído ese bandido, pues ya no quedaban sino Carro Loco y Boris, que eran los más agresivos. Eh, los periodistas, siempre con sus shows mediáticos, publicaron que era el cerebro militar del M-19, o sea, como si hubiera caído una estratega, pues, un MacArthur, pero era un bandido, un asesino, un delincuente, terrorista. Eh, publicaron la foto ya, como quedó muerto, se ha quitado el bigote,
y aquí está sin gafas, él usaba gafas, eh, dicen que la operación la llamaron Oiga Caleño Vea, porque el M-19 decía que sus operaciones era Oiga Vea, entonces el ejército le metió Caleño Vea, y nombran que la operación ocurrió en la carrera 27 con la avenida Circunvalación de Cali, en un sitio que llama Los Tejares, en el barrio Los Cristales, y que hubo colaboración de la ciudadanía, claro, y de los bandidos del M-19, porque para tener esa información tan exacta, se sobreentiende que fue un bandido del M-19 que fue y lo delató, y por eso la operación resultó exitosa. Y luego eh, allanaron otro sitio en el barrio San Fernando, que también tenían de reunión, y allanaron otros lugares y encontraron una gran cantidad de armas. Entonces, se procedió a buscar a los que estaban apoyándolo desde el área rural. Ya también hubo un combate en el sitio Peñas Blancas, en la cordillera occidental. Y en el barrio Pampa Linda de Cali se encontró otro arsenal. Entonces, como vemos, no fue solamente la muerte del bandido, sino la cantidad de golpes que se le causaron ese mismo día a la estructura urbana. Pero como ya vimos, mientras en Cali se les decomisaban unas armas y se daba de baja este bandido, en Armenia estaban asesinando a unos suboficiales y en Bogotá estaban robando 39 armas a una empresa de seguridad. O sea, eso era toma y dame, y el M-19 ensoberbecido, y por eso los gremios del Valle le hablaron clarito a Belisario Betancur que dejara la payasada y se dedicara a gobernar y trabajara para los colombianos y no para los bandidos. ¿Qué otros hechos de violencia comunista contra los colombianos se resaltaban en los medios de comunicación de circulación nacional y regional en el país? Pues resaltan aquí los allanamientos, ya los citan, fueron 18 allanamientos, quiénes los hicieron y cuáles fueron los resultados. Y cómo seguían buscando a los que escaparon de la casa. Eh, También relatan que les encontraron una gran cantidad de dinero, $45.000 aproximadamente, todos en billetes de 50 y $100, con los cuales había pruebas de que iban a pagar un cargamento de armas que estaba por llegar. De todas maneras, les incautaron 37 carabinas, 20 fusiles, dinamita, detonadores, pistolas, 14, y cartas personales de los bandidos con delincuentes internacionales. Entonces fue una sumatoria de hechos gravísimos, porque es que 57 armas largas es para una cuadrilla completa. Y eso era lo que tenían en Cali, donde cayó este bandido. Mi coronel, ¿hacia dónde más se extendió la acción militar que se inició en Cali, con la muerte en combate urbano del narcoterrorista Iván Marino Ospina alias Felipe o el Terrible, segundo cabecilla del M-19, el 28 de agosto, como se ha dicho, de 1985? Pues ahí por la foto se ve, mi coronel, que se hizo en varias partes la persecución, los allanamientos, las operaciones, y que en el Quindío fueron eh, capturados otros bandidos y decomisadas más armas. Entonces el Ministerio de Defensa elaboró un solo comunicado en el cual resaltó que había caído Armarino Ospina, y le hizo un breve prontuario de todos los crímenes que ha cometido este delincuente. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la actitud de las familiares en Pereira, Risaralda y Cali Valle del narcoterrorista Iván Marino Ospina o alias Felipe o el Terrible? Pues ahí estaban los papás, estaba la esposa, estaban varios primos y familiares de él, y todos guardaron silencio, no dijeron nada, no opinaron nada a lo que la prensa les preguntó. Pues el golpe fue demoledor tanto para el M-19
como para la familia, que sabían que este bandido en cualquier momento le llegaba su hora y que si moría, Colombia se deshacía de uno de los criminales más peligrosos que ha habido en toda la historia. Entonces la familia mantuvo silencio, no opinó nada y los medios de comunicación se limitaron a citar quiénes eran los familiares que todavía le quedaban y nada más, no hay ninguna declaración de los que sobrevivieron, de los familiares de este delincuente. Mi coronel, ¿qué datos se tiene del escabroso plan narcoterrorista del M-19 contra los colombianos, descubierto en Cali tras la muerte del capo del cartel del M-19? Pues lo que se pudo establecer, de acuerdo con los documentos encontrados y con los testimonios de los guerrilleros capturados, es que Iván Marino Espina había ido a gestionar de parte de Muammar Gaddafi la financiación de un plan que llamaba La Colmena en Cali. Era que iba a armar a 5.000 personas y las iba a sacar a las calles a disparar y a destruir para que se tomaran el control de la ciudad y aislar a Cali de la capital de la República. Y quedó claro ahí que ellos venían trabajando y que allá en Libia se había encontrado con gente de Sendero Luminoso del Perú y con Alfaro Vive Carajo y que la dictadura de Gaddafi les financiaba todo eso. Entonces, cuando el ejército publicó esas revelaciones, pues fueron sensacionales, causaron mucho impacto, muchas preguntas, eh, porque se detectaron los cuadernos, los documentos, como decían, iban a colocar 500 bombas en la ciudad, en distintos puntos, e iban a lanzar una ofensiva por toda la ciudad con los campamentos de paz que tenía el señor Navarro en el barrio Siloé y Agua Blanca, y con las milicias urbanas que tenían en Cali, que eran muchas. Eh, Obvio, al desenmascararles todo esto, siguieron trabajando en la traída de Sendero Luminoso y Alfaro Vive Carajo, y 6 meses más después iniciaron la entrada del Batallón América con Carlos Pizarro alias Carroloco a la cabeza. ¿Era homogénea la dirección del M-19 en esos momentos? No, no era homogénea, y el periodista Germán Acero hizo un análisis de todo lo encontrado y se dieron cuenta que Iván Marino Espina iba por un lado, que Pizarro y los otros iban por otro lado, y que ya la relación con el narcotráfico lo estaba metiendo en otros avatares. Entonces, decía, por ejemplo, que Iván Marino Espina había sacado del juego a Boris, que era otro bandido muy famoso del M-19, y solamente le daba juego a Pizarro, que era el jefe directo. Entonces, ahí había ese choque, pero de todas maneras queda claro que Iván Marino Espina manejaba mucho dinero, manejaba negocios de armas y tenía contactos internacionales que no se los podían ocultar ni bloquear, porque eso los había recibido directamente de Bateman. Y entonces no había otro en el M-19 que manejara con esa misma habilidad a ese grupo. Mi coronel, ¿cómo explica usted la insensatez del comisionado de paz John Agudelo Ríos, quien a pesar de tan graves sucesos descritos anteriormente, tuvo la desvergüenza de hacer un balance optimista de la paz? Pues es la demostración, mi coronel, de que los políticos colombianos no piensan sino en ellos y que tienen la capacidad para mentir con la misma facilidad que respiran. Este señor, decía Jacobo Arenas, que era sui generis, porque cada vez que había un proceso de paz aparecía ahí lo mismo que Otto Morales Benítez. Recordemos que Otto Morales Benítez fue completamente inepto para lograr algo y cuando se dio cuenta que no le iba a funcionar renunció y dijo que era que había gente que le colocaba palos en la rueda del proceso de paz. Y pusieron a John Agurero Ríos, que era un país hablador, así parecido como el actual ministro de Defensa, poco lenguaraz y poco efectivo, y lo pusieron a manejar la comisión y tuvo el cinismo de ir a la Universidad del Cauca con otros dos sujetos
a hablar de la situación de la paz. Y con semejantes problemas que estamos viendo, narcotráfico, guerrillas del Ecuador, del Perú, Gaddafi financiando la guerra, el terrorismo en Cali, en Bogotá, robos de armas, asesinatos de soldados, él decía es que la paz iba muy bien y que en breve se firmaría. O sea, es el desfase total, la irresponsabilidad total. Y quiere decir que afortunadamente, aquí estamos reconstruyendo eso, el país tiene que entender que quienes han ido a negociar la paz con los bandidos le han hecho más daño al país que beneficio, porque llegan es dándoles la razón y hablando siempre de la paz y del cuento barato, porque este también lo dijo ese día el señor Agüero Ríos, es que la paz lo que toca buscar es el origen del conflicto, pero no decía que el origen del conflicto es la intervención del Partido Comunista en la violencia bipartidista para volverla tripartidista, sino la pobreza, la incursión de el ejército en Marquetalia, los mismos cuentos que han dicho todos los comunistas y que encuentran sujetos como este que le ayudan a multiplicar ese mismo cuento. Hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años de 1960, se aposentó en las mismas regiones del terrorismo comunista que luego viró en narcoterrorismo comunista, es decir, la violencia siguió igual o peor. Pero en el 2016 el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia ha terminado en realidad. Bajo el Pacto FARC-Santos, la desarticulación de las redes urbanas de los grupos narcoterroristas en el Valle del Cauca y seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. No, no trajo, al contrario, les facilitó. Hoy tenemos en Jamundí, a menos de 20 minutos de Cali, las FARC cometiendo todo tipo de tropelías. El señor Petro se vio obligado a romper el cese al fuego con ellos allí en esa región. Y todos los días hay combates y problemas y asesinatos de soldados y secuestros, hechos publicitarios. Así es de que no trajo ninguna consecuencia positiva. Mi coronel, podemos escuchar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia. Ahí hay un computador abierto sonando un teclado. Narcoterrorismo. Enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la muerte en combate urbano del narcoterrorista Iván Marino Ospina, alias Felipe o el Terrible, segundo cabecilla del M-19 el 28 de agosto de 1985 en Cali Valle.
En primera medida nos queda claro que el M-19 tenía una estructura rural urbana muy fuerte y contactos internacionales sólidos. Y por eso Iván Marino Espina se la pasaba por el exterior. Aquí surge que los gobiernos de Cuba, Libia, Panamá, Nicaragua y Perú, Ecuador, tenían que ver mucho con estos bandidos porque le estaban ayudando, inclusive el de México. Tenían oficinas, centros de contacto y viajaban como Pedro por su casa por esos sitios. También queda claro que la mentalidad del M-19 era terrorista, no como dice el señor Petro, que ellos eran unos luchadores y transformadores, no, unos terroristas. Ese plan que tenían para destruir a Cali con 500 bombas y 5.000 hechos, 5.000 personas armadas disparando al tiempo, eso no es un plan de ir a rezar con las hermanitas de la caridad, ¿no? Y afortunadamente hubo quien lo delatara y se dio de baja ese bandido y se evitó esa acción. Eh, pero también resalta que la dirigencia política nunca le ha dado importancia a las redes urbanas, por el contrario, han sido conniventes con ellos y se han soportado mutuamente. Y con todos esos delegados de paz que ya vemos que viajan es a legitimarlos y a disfrazar una cosa que no tiene razón de ser, porque ahí lo vemos viajando a las regiones, dice a verificar, no pregunta, ¿a verificar qué? Ya habían asesinado a los campesinos, ya habían matado soldados, ya se han tomado un poblado, ¿qué iban a verificar? Pero eso sí, a gastar dinero del Estado en viajes con una cantidad de parásitos que llegaban allá dizque a verificar en el terreno, para luego decirle a los bandidos y los bandidos le daban la vuelta y decían, sí, es que ustedes no cumplen, nosotros lo hacemos. La repetición de la repetidera. Ya hemos repetido todos estos días que hay una instrumentalización en dos sentidos del gobierno con la paz y de los bandidos al gobierno con la paz, y el que sale perdedor ahí es el pueblo colombiano. Eh, Ciudades como Cali, Pereira, Bogotá, Barranquilla, Armenia, etcétera, son de altísimo valor geoestratégico para la proyección de la revolución comunista. Y el M-19 las manejó muy bien, las FARC también, el ELN hace lo mismo. Entonces eso les ha dado una fortaleza a estos grupos porque se mueven muy bien en las ciudades, tienen contactos que les ayudan y los ocultan o les favorecen el flujo logístico y de inteligencia. No se puede negar que el MRL, el Partido Comunista y la ANAPO tienen una corresponsabilidad grande en todo lo que hicieron el M-19 y sus bandas armadas, porque todos esos bandidos salieron del seno de esas tres agrupaciones políticas. Y todo esto nos indica que hay un oscuro presagio del gobierno de Petro, ya que él tiene esa mentalidad, sigue pensando como el M-19, sigue pensando en que hay que hacer un cambio a la brava y que no importa que le digan que no, él sigue, porque para él no existe la constitución ni las leyes, sino solamente existe su plan para apoderarse de Colombia y llevar a cabo todo este proyecto subversivo. Entonces, si la dirigencia política sigue tan desfasada y desubicada, lo mismo que estuvo con el tema de la paz y con el tema de las organizaciones rurales y urbanas del M-19 y de Alfar, pues el señor Petro seguirá saliendo de con la suya porque él sabe que toda esa dirigencia corrupta se compra con mermelada y que él puede avanzar, como hizo el señor Santos, entregándole el país a las FARC. Adelante, mi coronel. Mi coronel, los comentarios para el día de hoy se titulan Los buenos héroes sí existen. El plan estratégico del socialismo y el mismo Partido Comunista Colombiano, si nos damos cuenta que el M-19 es una segregación urbana de las mismas FARC, a donde pertenecía el narcobandolero tratado en la edición del día de hoy, y es que la justificación de los hechos que dan una larga lista de acciones terroristas
como acciones bélicas, asalto a poblaciones, asesinatos selectivos, masacres, atentados terroristas, secuestros, desaparición forzada, violencia sexual, daños a bienes civiles, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, minas antipersona, municiones sin explotar, etcétera. Actos que vistos uno por uno son transgresiones a los delitos de lesa humanidad, obviamente contrarias al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, que solo en Colombia se pretenden esconder o desaparecer con simplezas como las de cambiar la palabra y empezar de nuevo el conteo con otro nombre. Todo apoyado por el narcotráfico, pues es de autos conocido la cercanía y el apoyo que en otrora tiempo le dio el capo Pablo Escobar al M-19. Si vemos la implementación de dicho plan estratégico en otras esferas o países, nos damos cuenta que la cadena de muertes y desaparición de regiones, tribus y etnias es alto y tormentoso, al punto tal que han tenido que abandonar su equivocada doctrina fracasada para volver a empezar, pero con grandes sacrificios en la recuperación, ya que el socialismo daña y desaparece todo lo bueno del capitalismo. El trabajo del M-19 tuvo su inicio en la parte urbana. Fueron muy crueles y se jactaban y se jactan de sus convalidadas acciones terroristas por medio del otorgamiento de un indulto. Por eso, sabiendo que ningún pacto, ningún acuerdo, etcétera, lo van a cumplir, firman y exigen con la ley del embudo, todo para ellos y nada para el pueblo, víctima de sus desmanes. Frío panorama el que nos acompaña y espera a futuro. Por eso, hoy aparecen como los buenos de la película, salen ondeando sus banderas que todavía les chorrea sangre inocente, cuando no es el hecho de destacar como benefactores de su accionar a quienes aplicaron esa terrible realidad violenta, terrorífica, tergiversando la verdad verdadera, poniéndola de su lado para tildarnos para tildarlos de adalides sociales de un pueblo que desafortunadamente olvida pronto y hasta perdona, pero sin mirar al futuro, pero también reportando el pasado histórico. Es por eso que los buenos héroes sí existen, aquellos que han dejado su sudor y sangre en el campo de combate, en nuestra tierrita hermosa de Colombia, los que nos reclaman seguir defendiendo sus principios y valores por los cuales presentaron la mejor ofrenda a la patria. Todos ellos y los que faltan están presentes en los casi 540 episodios de nuestro programa estrella de la memoria histórica, los cuales están disponibles en la página web de la Fundel, donde los pueden ver, escuchar, pero sobre todo analizar en familia, para que no se nos siga cumpliendo lo expresado en la famosa frase de que nos obliga a conocer la historia de nuestro país con la condición de que, de no hacerlo, la historia se repetirá seguramente con mayor crudeza. Nuestros héroes, desde Bolívar, Santander, Nariño, los últimos 4 que fueron masacrados y mancillados, y todos nuestros compañeros que en combate nos han antecedido en el camino de la gloria eterna, van a ser reemplazados
como lo hace hoy en día la izquierda y el mismo gobierno, esperando que sigamos con la indiferencia y aceptando de todo a cambio de engaño, falsedad y burla del pueblo, de boca de todos esos corruptos politiqueros de turno, verdaderos culpables de nuestra preocupante, lastimera situación. Paz y gloria eterna en las tumbas de nuestros héroes, porque sí existen en nuestro corazón y pensamientos agradecidos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias por su comentario. Entonces llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a continuar con la actividad académica y mañana con la memoria histórica aún no contada. Feliz día para todos y que Dios nos siga protegiendo.